Un modelo de intelectual que vamos a abordar es la figura de Sarmiento. Recordemos que se ubica a comienzos del siglo XIX. Nace luego de la Revolución de Mayo. A la historia de mi patria me sucedo yo, va a decir en sus escritos autobiográficos. Aquí con Sarmiento vemos una característica que no necesariamente va a compartir con los hombres de su generación. De alguna manera, y aunque vive en el interior del país, Sarmiento está vinculado con la generación romántica del 37, conocida como la generación 37. eh, y a diferencia de esta generación, de la cual muchos miembros mueren en el exilio durante el gobierno de Rosas o no pueden concretar por diferentes circunstancias su proyecto político, Sarmiento sí va a lograr realizar, de hecho asume como presidente más adelante en este siglo XIX. Decíamos que asociábamos a Sarmiento a determinados rasgos románticos. Pensemos en que el romanticismo es un movimiento estético precisamente. Ya hemos hablado anteriormente de la importación o no de determinados movimientos. Por eso es necesario subrayar algunas características que no son propias de todo romanticismo, del romanticismo en el resto del mundo, sino que adquieren características particulares en lo que se llama el romanticismo del Río de la Plata, ¿sí? En el marco de la Confederación Argentina. En ese sentido, nuestro romanticismo tiene algunas características que lo distinguen del romanticismo europeo. Si aquel era individual, ligado a una subjetividad, al yo, aquí, si bien estos rasgos perviven otras características, lo que, lo que imprime una fuerza definitoria a este movimiento en el Río de la Plata va a ser su alcance social, ¿sí? Es decir, la posibilidad de pensarnos como una gran comunidad, como un país que está organizándose política y culturalmente. Los románticos sostenían que el país había alcanzado su independencia política en mayo. Mayo es una de las palabras claves, de hecho, cuando se disuelvan como una primera organización, van a asumir el nombre de Asociación de Mayo. Em, y en ese sentido correspondía a esta generación la inauguración, el carácter fundacional de un rasgo cultural en nuestro país, ¿sí? Eh, en ese sentido también podemos ver cómo se resemantiza con respecto al romanticismo europeo las posibilidades de la naturaleza. Si en aquel romanticismo tenía que ver con la expresión de la subjetividad de un yo, toda la naturaleza acompañaba la subjetividad del poeta, por ejemplo. Aquí en Argentina pensemos en que la naturaleza era un punto de partida también para la organización nacional. Más adelante, cuando leamos el Facundo, veremos que sus primeras palabras tienen que ver con el problema de la Argentina es la extensión, ¿sí? Y precisamente en razón de eso, la forma de administrar la naturaleza, de concebir la relación con lo humano, de definir los rasgos, en las formas de sociabilidad, por ejemplo, en la idiosincrasia particular que va a imprimir esas comunidades, resulta clave. La opción temporal también es una característica fundamental en estos intelectuales, porque el romanticismo europeo se orientaba hacia el pasado, esa añoranza de la infancia de los pueblos, y pensemos en cambio que nuestro romanticismo es absolutamente proyectivo, mira a futuro, mira cómo va a ser, cómo va a estar organizado este país, piensa un determinado modelo de nación, un modelo que en el caso de Sarmiento va a ejecutar en sus líneas civilizatorias. Eh, en esa dirección vamos a ver que las posibilidades de proyección también van a estar enunciadas, muchas veces diseñadas, de acuerdo con, por ejemplo, determinadas formas de lo que se concibe como cultura, determinado alcance de la educación, ciertas formas de sociabilidad, sobre todo en el marco de las ciudades, ciertas formas de comercio, de navegabilidad. Estas diferentes opciones van diseñando, van dando cuenta de un modelo de nación determinado a ejecutarse, ¿sí? Con proyección a futuro. En, sí vamos a subrayar como una marca del romanticismo
de nuestro romanticismo, del romanticismo europeo, esta resistencia, esta rebelión frente a determinadas reglas impuestas y podríamos decir la imposición o las formas de ir diseñando sus propias maneras de regular, de normativizar, incluso a nivel social. Pensemos que uno de nuestros románticos va a ser Alberdi, que es autor de las bases de lo que luego va a constituir nuestra Constitución Nacional. También en esta, podríamos decir, en este marco anárquico en relación con modelos, también está atravesado el discurso. Vamos a ver que sus formas de discursividad son plurales, son variadas. Tenemos la carta, que es un modelo por excelencia de comunicación de los intelectuales del siglo XIX, pero también vamos a tener otras opciones. De hecho, el libro máximo de Sarmiento, Facundo, tiene que ver con una suerte de hibridez genérica en donde se conjugan las formas del ensayo, diferentes formas narrativas, algunas formas de lo poético. Entonces vamos a ver que el recurso también a distintas formas populares, a pesar de esa impronta fuertemente civilizatoria de la generación romántica, va a ser su marca definitiva.